Buenas noches, abogada y compañeros. Somos el grupo 7. Vamos a dar a conocer el tema de las infracciones, en particular dos. Dentro de ese tema, vamos a adentrarnos en 5 temas específicos. Tema uno: delitos contra el derecho al honor y buen nombre. El derecho a la honra es protegido por la Constitución del Ecuador. La legislación nacional sanciona penalmente las agresiones a la honra de las personas. Asimismo, el derecho al buen nombre es un derecho de valor que se edifica por el mérito de la aceptación social. Nos habla de la conducta que se observa de una persona y cuál es su desempeño dentro de la sociedad. Tema 2: delitos contra la libertad de expresión y culto. Dentro de ese tema, es importante saber que ni el Estado ni la sociedad pueden obligar a alguna persona a profesar la religión a la que no cree, ni divulgar en público o privado el credo que merece rechazo de su conciencia. Asimismo, el Estado no puede exigir a sus súbditos que estén contra sus principios. Tema 3: delito contra el derecho a la propiedad. En todos los delitos contra la propiedad, el fin es proteger la propiedad propiamente dicha, tipificando en cada uno de ellos las condiciones y los supuestos en que se realiza el apoderamiento ilegal de los bienes, como por ejemplo el apoderamiento de las cosas muebles en los delitos de robo y hurto. Tema 4: delitos contra el derecho a la identidad. La suplantación de identidad es un problema al que cada vez más gente se enfrenta. El crecimiento de Internet, las redes sociales y en general el auge de la era digital ha provocado que los hackers o agentes con intenciones maliciosas tengan cada vez más puertas abiertas para usurpar la identidad de otros. Y por último, el tema 5: delito contra la migración. En el Ecuador es por falta de empleo. Es constituida como uno de los principales factores para que más ecuatorianos hayan tenido que salir a trabajar a otros países, provocando en algunos casos la desunión familiar y hasta en otros casos ruptura familiar. Como principal consecuencia es la inestabilidad de cada uno de los miembros de la familia, afectando tanto anímicamente como psicológicamente. Ahora bien, vamos a analizar los artículos que conlleva cada uno de los temas mencionados. Delitos contra el derecho al honor y buen nombre. Dentro de ese tema, vamos a analizar el artículo 182 de COIP, que nos indica la persona que por cualquier medio realice una falta, imputación de un delito en contra de otra. Esta será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. No constituye calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales, cuando las imputaciones se hubieran hecho en razón a la defensa de la causa. No será responsable de las calumnias que probaren la veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se admitirá pruebas sobre la imputación de un delito que hubiere sido objeto de sentencia ratificatoria de la inocencia del profesado o del archivo. No habrá lugar a la responsabilidad penal si el autor de calumnia se retracte voluntariamente antes de proferirse la sentencia ejecutoriada. En tal sentido, la calumnia se constituye en una acusación falsa hecha contra una persona con la intención de causarle daño o provocar un desprecio o menoscabo a la honra del sujeto pasivo de esta infracción. Vamos con el segundo tema: delitos contra la libertad de expresión y culto. Dentro de este artículo vamos a analizar dos artículos, el 183 y 184. Dentro del 183 hablamos de la restricción de la libertad de expresión. En ese artículo nos da a entender que al restringirle la libertad de expresión a una persona, se vulneran sus derechos. Y como sabemos, toda persona tiene la potestad de expresarse, difundir y recibir información, lo cual está estipulado en la Constitución como un derecho de todo ciudadano. También podemos decir que este derecho de libertad de expresión es de origen doctrinal de Inglaterra en el siglo XVII. La persona que incumple este artículo tendrá que llevar un proceso el cual el juez le dará una sentencia que tendrá que pagar
privar la libertad de expresión mediante métodos violentos al ciudadano. Esta será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Y el artículo 184, que nos habla de la restricción a la libertad de culto, que la persona que emplea violencia impida a uno o más individuos profesar cualquier culto. Este artículo nos indica que la restricción de la libertad del culto es prohibir la libertad religiosa, el cual es un derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión, o de no creer o validar la existencia de un Dios, y ejercer dicha creencia pública sin ser víctima de opresión, discriminación o forzar su cambio. Ahora bien, una pregunta muy importante que nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasaría si no existiera la libertad de culto? La libertad de culto o la libertad de conciencia es de vital para la salud de una sociedad diversa. Permite que prosperen distintas religiones y creencias. Asimismo, la libertad de culto protege los derechos de todos los grupos y de todas las personas, entre ellas las más vulnerables, sean estas religiosas o no. Si la sociedad no respeta la libertad de culto de los demás, viviríamos en una sociedad un poco a la antigua, porque en la antigüedad a las personas no les seguían con la misma religión, a estas personas le castigaban. Pero por la suerte de la sociedad que vivimos, existen normas y estatus que nos pueden proteger de las personas que no nos dejan llevar la religión que deseemos. Y ahora a esas personas que obligan a otras las castigan con la cárcel, prohibición de la libertad y tendrían que afrontar un proceso penal. A continuación, mi compañero Ariel. Delitos contra el derecho a la propiedad. Se han planteado diversos mecanismos, como el establecido en el sistema penal ecuatoriano, con las diferentes instituciones públicas pertenecientes a la función judicial y otras funciones del Estado, con el fin de dar un servicio público de calidad ejecutado por los servidores públicos que prestan una gran labor para satisfacer las necesidades sociales vinculadas con los presuntos cometimientos de las infracciones. No obstante, se existen grandes diferencias entre los postulados teóricos con la práctica pública de la institucionalidad, y sobre estas diferencias se plantean las siguientes reflexiones. Dentro de este tema vamos a analizar desde el artículo 185 hasta el 210. Artículo 185. Extorsión. En este artículo nos dice que el extorsionista va a lograr un lucro injusto donde se obtiene una ganancia ilegal con dinero, violencia o bajo una amenaza directa cuando se realizan llamadas de extorsión, amenazas de muerte directa o de algún familiar. Este acto se puede cometer por terceras personas. Este delito tiene sus elementos propios. El sujeto activo cuando se refiere a la persona que se va a efectuar las llamadas extorsivas o que le va a extorsionar quien puede ser cualquier otra persona. El sujeto pasivo, que es la persona que recibe esa llamada injusta, el bien jurídico tutelado, es decir, lo que protege la ley, es el patrimonio de las personas. Esto porque se realiza la llamada extorsiva, donde seguro se pedirá dinero o cualquier otra cosa. Los verbos rectores es cuando se va a tipificar aquí, se procura el defraudar, donde se exige dentro de los delitos debe existir esas acciones y estas conductas para que el delito pueda cometerse. Artículo 186. La estafa. La estafa es la obtención por el agente o para un tercero de un beneficio sin causa jurídica, con perjuicio patrimonial ajeno y correlativo, logrado mediante artimañas que inducen en error a la víctima y la determinen entregar el bien o realizar una prestación, con aparente voluntad, pero con consentimiento sustancial, viciado por el engaño. Artículo 187. Abuso de confianza. El abuso de confianza es un tipo penal que se encuentra dentro de las defraudaciones, es decir, de aquellas lesiones patrimoniales producidas por fraude, de manera que estas son en género y tienen como especie la estafa o el abuso de confianza. Se trata de una infracción en donde se puede notar claramente el abuso de una relación jurídica ilícita preexistente entre el autor con la víctima, en la cual el sujeto pasivo entrega la cosa con su voluntad libre, y luego el sujeto activo, abusando de la buena fe que le ha sido dispensada, lo despoja de sus bienes.
Según la doctrina, varios son los elementos que deben concurrir para la existencia del tipo penal en cuestión. Como primer punto, la apropiación de cosas muebles ajenas. Como segundo punto, que el objeto sea apropiado, lo haya recibido el sujeto por obra de confianza, en el que depositaba o por razón de un título no traslaticio de dominio. Y como tercero, que la apropiación le produzca un lucro personal a la gente o a un tercero. El abuso de confianza como delito consumado es el instante en el cual se exterioriza la apropiación, donde se guarda coherencia con el sistema penal y la teoría del delito, la cual no solo se ocupa de analizar las exigencias que han de concurrir para poder calificar un hecho como delito y poder imponer la responsabilidad penal en el sujeto. Artículo 188. Aprovechamiento ilícito de servicios públicos. El aprovechamiento ilícito de servicios públicos implica la alteración de los sistemas de control o aparatos contadores para aprovecharse de los servicios públicos de energía eléctrica. Lo estipulado en el segundo inciso del artículo dice que la pena máxima prevista se impondrá a la o al servidor público que permita facilite la comisión de infracción o omita efectuar la denuncia de la comisión de infracción, en cuyo caso quienes luego de decretar y determinar la infracción deberán gestionar técnica y administrativamente todas las acciones tendientes a la regularización del servicio de energía, así como el cobro de valores económicos por los consumos de energía eléctrica no facturados, incluso multas y cargos por conceptos de indemnización. Artículo 189. El robo. El robo es la apropiación de una pertenencia o propiedad que pertenece a un tercero indebidamente. Este es considerado un delito patrimonial, debido a que su ocurrencia afecta al patrimonio que es un bien jurídico. Los robos solo ocurren cuando, para su ejecución, el imputado ejerce fuerza o intimidación al afectado. Esto es básicamente lo que marca la diferencia entre el concepto de robo y el de hurto. En la determinación de la consideración de un robo se debe examinar el tipo adjetivo subjetivo del delito. Para que un objeto sea robado debe ser un bien mueble valorable económicamente y ajeno de quien cometa la acción de robar. El tipo subjetivo de robo es definido por la existencia de ánimo de lucro que tiene el presunto delincuente de apropiarse al objeto ajeno. Es decir, que queda clara la intención de apoderarse de lo ajeno por el beneficio propio. También se debe determinar el dolo, que es el conocimiento de que lo robado tiene dueño y que está siendo tomado sin consentimiento alguno. Al englobar todas estas características, se establece la acción de robar. Artículo 190. Apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Este artículo nos dice que la apropiación fraudulenta por medios electrónicos no es más que el uso de medios electrónicos para robar información y así apropiarse de bienes ajenos para el beneficio propio del sujeto que usa tal medio. Este tipo de delito consiste en engañar a la gente a conseguir una información mediante métodos de manipulación o modificación de las redes electrónicas, mediante programas que roban información como los números de cuenta y contraseñas de las víctimas. Para hacer este tipo de delitos se necesita ser alguien que tenga mucho conocimiento en electrónica, ya que cualquier persona no es capaz de hacer este delito. Artículo 191. Reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles. Esto explica que la persona que cambie, modifique o altere un terminal móvil será sancionada, ya que este tipo de delito es usado comúnmente para la apropiación de móviles robados y así venderlos como nuevos, ya que borran toda información de la persona que le pertenecía a tal equipo. Artículo 192. Intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles. Las bases de datos terminan la recopilación de datos relevantes de cada ser humano. Esta base de datos es utilizada para la comunicación. Tales datos pueden usarse para identificar a un individuo. Este tipo de información puede ser fácil obteniendo por registros públicos, guías telefónicas y demás sitios web. Artículo 193. Reemplazo de identificación de terminales móviles. Este delito no es más que reemplazo de la identificación de terminales móviles. Este tipo es un código que facilita la identificación de los móviles. El reemplazo de esta es para que así no pueda ser identificado el móvil y pueda ser vendido sin ningún tipo de problema, ya que la persona que revisa el código y como este ya ha sido reemplazado o falsificado, no se dará cuenta que tal móvil es robado. Artículo 194. Comercialización ilícita de terminales móviles.
Este delito no es más que la comercialización ilícita de los terminales móviles, ignorando la ley orgánica de las telecomunicaciones. Por lo general, este tipo de comercialización ilícita es realizado con terminales móviles robados y, como antes ya mencionado, tiene una sanción con pena primitiva de libertad de 1 a 3 años. Artículo 295. Infraestructura ilícita. Es un delito informático, un delito cibernético, donde aquella acción antijurídica que se realiza en el entorno digital es espacio digital o en Internet. Unas recomendaciones para que esto no ocurra sería no publicar información personal en páginas desconocidas. 2. Las contraseñas deben ser seguras y por lo general la sociedad utiliza fechas de nacimiento, nombres de familiares, nombres de mascotas, canciones, pero es así de fácil engañar al sistema. Y al sujeto activo ingresar una clave segura, por ejemplo, utilizar las letras mayúsculas o minúsculas y números. Tercero, tener actualizado un buen antivirus. 4. No guardar las contraseñas en computadoras públicas. 5. No ingresar claves y números de tarjetas de otras redes públicas. Y 6. Tener contraseñas diferentes, correos, redes sociales, cuentas bancarias, etcétera. Artículo 196. El hurto. El hurto, como ya se ha planteado anteriormente, es un delito con un alto índice con un alto índice en la sociedad. A continuación se estudiará esta figura delictiva en virtud de su tipificación en el artículo 196 y siguiente del COIP. Existen numerosas clasificaciones desde el punto de vista doctrinal para este delito, entre ellos el hurto calamitoso, que es el que se realiza bajo condiciones de calamidad, hurto con escalamiento, el hurto de vehículos, hurto de uso vinculado, al uso de un bien sea utilización de su dueño por usarlo temporalmente y luego ser devuelto, y el hurto doméstico. Artículo 197. Hurto de bienes de un uso policial o militar. Y el artículo 192 del hurto de los requisados. En ambos artículos, el hurto de bienes de uso policial o militar en ambos casos, sus sujetos son servidores policiales o militares y los objetos de tutela son de naturaleza militar, policial u otros relacionados con desenvolvimiento del medio antecitados. Además, es penada la conducta del policía o militar que haciendo uso de las facultades o un acto de requisa sea capaz de apropiarse de los bienes objeto de ellas. Y el artículo 199, abigeato. Este acto implica el robo de ganado vacuno, ovino, equino u otros animales pertenecientes a alguien. Este delito es común en países con una gran industria ganadera bien desarrollada, de que los animales pueden ser muy valiosos. Muchas gracias. Artículo 200. Dentro del artículo 200 tenemos la usurpación. Sí, ¿qué es la usurpación? La usurpación es un delito de carácter privado para beneficiar a las personas perjudicadas en este tipo de delitos, con el único fin de no perder el derecho que tienen sobre su propiedad por motivo de despojarlo ilegítimamente. Eh, Tenencia o dominio de un bien inmueble. Con el fin de de este proceso, es que el ofendido recupere por medio de un acuerdo con la persona querellada o el ofendido desistiendo de forma expresa o táctica de la querella. En el artículo 201 tenemos la ocupación ilegal de suelo o tráfico de tierra. Esto se lo establece como una acción por la cual la persona natural puede sacar provecho para su persona, así como para otras personas que estén ligados a ellos. Esto, claro, a una ocupación que se lo establece como de manera ilegal en terrenos que no le pertenecen, poniendo como ejemplo a la invasión de terrenos o la apropiación indebida de tierras dentro del país, y que también se las observa fuera del mismo, viéndolo de una manera más general y básica. Claro, basándonos en las noticias que han salido en los últimos tiempos y la ocupación que se establece como una invasión o apropiación de terrenos de la persona o personas sobre unos predios, que si bien no tienen o si el conocimiento tiene, son pertenecientes de los mismos, esto se lo tomaría como un delito igual por el hecho de ser un acto ilegal. Dentro del artículo 202 tenemos la receptación. Este delito está basado en el acto de recibir, adquirir con el fin de ocultar o aprovecharse de los efectos
de hechos delictivos. Este tipo de delitos se realiza más con ánimos de que una persona natural se pueda lograr de ello en conocimiento del previo delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico. Dentro del artículo 203 tenemos la comercialización de bienes uso policial o militar hurtados o robo. Este delito se establece como cualquier persona que milite o trabaje dentro de la policía o ejército comience a comercializar las armas que son dadas por la misma Policía Nacional, Fuerzas Armadas o Ejército, que se los considera como delito, ya que estas armas no son de su pertenencia, sino de la institución en la que ellos trabajan. Por ende, se lo considera un delito ya que se lucrarían de un bien del cual no les pertenece. Dentro del artículo 204 tenemos el daño al bien ajeno. Este delito habla acerca de la acción que toma cualquier persona natural hacia otra persona. Pero en este caso, el atentado hacia un bien, ya sea mueble o inmueble, de la persona afectada, refiriéndonos de una manera específica, a que la persona A ataque a la casa o carro de la persona B. En el artículo 205 tenemos la insolvencia fraudulenta. Este delito trata de que, sin importar el puesto que tenga un servidor ante cualquier empresa, ya sea pública o privada, se la considera insolvencia fraudulenta porque cuando aquella persona realice o cometa actos maliciosos del fallido, trayendo consigo agravantes o perjudicando a los acreedores. Dentro del artículo 206 tenemos la quiebra, que nos indica que la persona comerciante una vez que ha sancionado como culpable será castigada con pena de prisión entre 1 a 3 años aproximadamente por quiebra fraudulenta o alzamiento, que hace referencia a una modalidad de delito en el que las personas se declaren falsamente, que se encuentre en una bancarrota con el único fin de evitar realizar pagos a quienes tienen el compromiso de pagar. En el artículo 207 tenemos la quiebra fraudulenta de la persona jurídica. Este delito se basa en que todos los miembros que conforman una sociedad de personas jurídicas cooperen con alguna acción a favor de ellos para no ser sancionados. Será responsable de su pena de prisión a cerca de 3 a 5 años de prisión. En el artículo 208, que es ocultamiento y otros actos fraudulentos en beneficio del fallido, nos da a entender que las personas dentro de una sociedad o por sí solas tomen una acción a favor de las mismas. Serán sancionadas con pena de prisión entre 6 meses a 2 años aproximadamente. Tenemos 3 puntos importantes. El primero es que la persona en obsequio del fallido sustraiga o disimule, oculte en todo o parte de sus bienes muebles o inmuebles. El punto número 2 es que la persona que se presente de manera fraudulenta en la quiebra y sostenga, sea su nombre o por interposición de la persona, créditos supuestos o exagerados. Y por último punto tenemos que la persona que siendo acreedora estipule con el fallido cualquier persona ventajas particulares por razón de sus votos o de deliberación relativa a la quiebra de la persona que ha hecho un contrato particular en el cual resulte una ventaja a su favor en contra del acto fallido. En el artículo 209 tenemos la contravención del hurto. Antes de analizar este artículo, tenemos que tener en claro el significado del hurto. Se entiende que este es un delito básico, doloso contra la propiedad de uno mismo, que consiste en tomar cosas muebles ajenas con ánimo de lucro, sin la voluntad de su dueño. Bueno, en el caso de esta contravención, mientras que el objeto que ha sido hurtado no supere el 50% de un salario básico en general, la persona tendrá que ser condenado con una pena privativa de libertad entre 15 a 30 días, siempre y cuando tenga una aproximación al valor del objeto tomado. En el artículo 210 tenemos la contravención de abillato.
Este artículo se entiende como el hurto. El abillato es un delito punible y estipulado en los códigos legales de la mayoría de los países ganaderos, y que consiste en el robo o hurto de ganado principalmente con caballos, vacas, cerdos, entre otros. Este artículo nos hace énfasis en que al momento de ser sustraído de manera de hurto a algún ganado, será sancionado con 15 a 30 días de encarcelamiento, siempre y cuando lo que ha sido extraído no siempre sea un salario básico tomado en un 50%. Se determinará la infracción por el valor del objeto apoderado. Dentro de los delitos contra el derecho a la identidad, tenemos que la sustracción de identidad se produce cuando una persona se apropia indebidamente de otra identidad digital y la usa para conseguir información personal, para publicar y desprestigiar o extorsionar o chantajear. Dentro de esto vamos a analizar el artículo 212 y 211 y 212. El artículo 211 habla sobre la supresión, alternación o suposición de identidad y estado civil. Esto nos quiere decir que la persona que ilegalmente altere la identidad de una niña o niño la sustituya por otra, entregue o consigue datos falsos o supuestos sobre un nacimiento, usurpe la legítima paternidad o maternidad de la niña o niño o declare falsamente el fallecimiento de un recién nacido. Será sancionado con una pena prohibitiva de 3 a 5 años. En el artículo 212 nos habla sobre la suplantación de identidad. Esta es un problema al que cada vez más gente se enfrenta. El crecimiento de Internet, redes sociales y generalmente el auge de la era digital ha provocado que los hackers o agentes con intenciones maliciosas tengan cada vez más puertas abiertas para superar la identidad de otros. El derecho de la identidad personal constituye el derecho fundamental de los seres humanos. Por ello, para avanzar desde lo general hacia lo particular y enfocarnos finalmente en el problema de estudio de una forma específica, porque es necesario precisar inicialmente en el concepto de derechos fundamentales. Buenas noches. Delito contra la migración. En esto puedo decir que uno de los fenómenos sociales más grandes que ha tenido que soportar el Ecuador es la migración, pues debido a la realidad socioeconómica, los pobladores han sido motivados a salir a grandes ciudades dentro del país, como también fuera. Nuestros compatriotas ecuatorianos durante sus estadías en otros países, específicamente en el país de España, encuentran ciertas dificultades que le trae la vida, lo cual también se debe a que en los países europeos la, la moneda no es tan, varía su precio, y también esto los motiva a regresar al país porque extrañan a sus familiares o extrañan su tierra, etcétera, en el cual también podemos hablar sobre el artículo 213, que se habla sobre el tráfico ilícito de migrantes, el cual nos indica que con la misma pena se sanciona a los dueños de los vehículos de transportes aéreos, marítimos o terrestres, y a las personas que sean partes de la tripulación o encargados de las operaciones y conductas si se establece sus conocimientos y participaciones en las infracciones. Si el tráfico de migrantes recae sobre niños, niños o adolescentes o personas en situaciones de vulneración, se sancionan con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de las víctimas, se sancionen con pena privativa de la libertad de 25 a 26 años. Si se determina responsable penal de la persona jurídica, será sancionado con la extinción de la misma. Bueno, dicho esto, dicho lo que mis compañeros, en conclusión del tema, podemos llegar que dentro de la explicación y lo analizado en cada uno de los artículos, hemos llegado a la conclusión de que en estos artículos se busca analizar para poder abordar y conocer a detalle qué función cumplimos como sujetos pasivos, activos y aquellos elementos constitutivos.
objetivos subjetivos. Nos ayudan a identificar cuando se trata de conocer los deberes y derechos de los ciudadanos. Como un punto esencial, tenemos que toda persona tiene la obligación de respetar el derecho a que los demás respeten tanto su honor y su buen nombre, considerando también los valores que subyacen de estas cualidades como son la honestidad, honradez, buena fama, buena reputación, dignidad humana, etcétera. Este derecho menoscaba, se menoscaba con actos de humillación, maltrato e insultos, los cuales contravienen todos estos valores, atentan contra la moral y con las buenas costumbres de la sociedad y tienen como base el dolo. Otro punto esencial que tenemos es cuando se refieren a delitos de la propiedad, únicamente se refiere a bienes aquellos que poseen valores económicos. Eso quiere decir que tiene algún precio. Este ha sido regulado cuando se comete un delito. En la actualidad se puede ver muchas maneras de atentar contra los mismos. Es así que en el COIC no busca dar a conocer, sino que se tome en cuenta aquellos delitos y muchos más, aún no se encuentre tipificado. Uno de los delitos más mencionados en la extorsión, estafa y el robo, busca la manera de identificarlo cada uno de ellos en sus artículos mencionados para que pueda demostrar aquel delito. Estos artículos nos dan a conocer el tiempo que conlleva de cárcel por cada delito cometido y de qué manera se puede identificar, se puede indemnizar los años. Otro punto esencial, que es la identidad con derecho involucrado a las propiedades, aspectos y aspectos que le son propios al sujeto y que también sirven de recursos para diferenciar del resto, así sea del orden físico, biológico, social o jurídico, en relaciones con lo jurídico. Principalmente por medio del nombre, se le suele relacionar a un grupo familiar con las secuelas jurídicas que en esto conlleva el vehículo, la filiación, la maternidad, la paternidad o los alimentos. Y último punto, pero no menos importante, podemos decir que el gobierno del Ecuador, a pesar de sus esfuerzos por extender la mano a los migrantes no ha tenido mucho éxito, pues muchos compatriotas ecuatorianos continúan aventurándose al irse a otros países involucrando a sus familiares. Sin embargo, varias personas han sido beneficiados al migrar a otros lados, pero también a otras los resultados no han sido muy perjudiciales porque nadie sabe a qué hora llegará el ladrón, así como nadie espera enfrentarse ante una crisis económica en otros países o en otros lados. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta ha sido la exposición del grupo número 7.